maravilloso. Amén. Amén. Quiero darles buenos días, una buena mañana y saludar a los que son papás y abuelos. ¡Feliz día! Dijiste abuelo, ¿no? También. Doblemente. Qué cool. Y bisabuelos. También. Bisabuelos. Todo aplica. Bueno, vamos a tener una reflexión de la palabra acerca del amor del Padre. Es algo, curiosamente, que el Señor me había estado hablando hace algunas semanas y que yo estaba estudiando y no era consciente de que se venía el Día del Padre, de lo maravilloso que es ser papá, pero también la bendición que es ser hijo, porque no es posible una cosa sin la otra. Entonces vamos a mirar rápidamente en Lucas, una de las historias favoritas, Lucas 15, el versículo, no me acuerdo ahorita. Vamos a leer 11, y eso que lo venía estudiando. Vamos a leer rápidamente esas porciones de la palabra que tanto nos gustan. Lucas capítulo 15, versículo 11. ¿Ya estamos ahí? Los que no están, aquí están. También dijo, ¿quién está hablando? Jesús. Un hombre tenía 2 hijos. Y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y le repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino un gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí dijo: ¿Cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Yo no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose vio a su padre, y cuando aún estaba lejos lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: Sacad el mejor vestido y vestidle, poned un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro más gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta. Porque mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas. Y llamando a uno de sus criados le preguntó qué era aquello. Y él le dijo: Tu hermano ha venido, y tu padre ha hecho matar el becerro gordo, por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar.
Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Mas él respondiendo dijo a su padre: he aquí, tantos años te sirvo, y no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino este tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. Él entonces le dijo: hijo, tú siempre estás conmigo, y todas mis cosas son tuyas. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque este tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Ahí se acaba el capítulo, ¿cierto? Bueno, vamos a orar un momento. Señor, te damos gracias por tu amor. Te damos gracias por tu presencia en este lugar. Te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias por tu misericordia. Te damos gracias por tu gracia, Señor. Gracias por tu paz que sobrepasa todo entendimiento. Gracias porque en tu presencia hay delicias, hay manjares, Señor. Porque tú nos hablas día tras día. Permítenos, Señor, escucharte en esta mañana y aprender de ti. Te amamos, Señor. Amén. Entonces, este es uno de las historias más conocidas de la Biblia. Bueno, hay varias. Esta es una de esas que son muy conocidas. Esta historia tiene tres protagonistas, que es el padre, que dice la palabra que había un padre que tenía dos hijos. Entonces, las historias están íntimamente entrelazadas. La gente normalmente se interesa más por la historia de aquel hijo que se fue, ¿no? Porque es la más dramática y se emplea más tiempo en ese pedazo de la historia. Sin embargo, el padre también es protagonista y el hijo mayor también es protagonista. De hecho, yo me atrevería a pensar que el protagonista de todo al final del día es el padre, y ya vamos a hablar de eso. Entonces, este hombre tenía dos hijos, un hijo mayor, que por lo que leímos, ¿no?, cuando llegó el hijo, porque vamos a empezar, tal vez vamos a hablar un poquito como en desorden de la historia, pero van a ir entendiendo los puntos que yo quiero señalar. Entonces dice que cuando llegó el hijo menor de toda la fiesta, el hijo no quería entrar, ¿sí se acuerdan? Estaba enojado. Entonces, ¿cómo podríamos describir al hijo mayor? Tal vez era un hijo serio, era estricto, trabajador, ¿no?, que siempre estaba en la jugada, en la empresa del papá. Era obediente, era austero porque decía: no, yo ni con mis amigos me he gastado un cabrito. O sea, ahorrativo. Y también era malhumorado, se ponía de mal genio, era celoso, tal vez era inseguro, ¿no? Y eso, que vivía al lado del papá. El hijo menor es el que le dice: ay, papá, dame de una vez lo que me toca. Y yo, la verdad es que ya quiero lo mío. Entonces uno puede pensar que él era como extrovertido, él era desapercibido, no era cauto, pero también era rebelde. Nos hace ver que también podía ser frívolo, inquieto, era materialista, era superficial, era impaciente, no conocía el freno, no conocía límites y definitivamente no quería la autoridad. Entonces llegó un momento en el que el hijo dice seguramente: ya me cansé de estar trabajando aquí en la casa de mi papá, ya como que es suficiente. Entonces le dice al papá: papá, dame lo que me corresponde de una vez. Lo curioso es que en el versículo 11 o 12, porque la historia lo dice así, él no le dice como debería decir, ¿no?, un hijo decente, educado, de buena cuna: papá, por favor, ¿no? O más bíblicamente: te ruego, o si a ti te parece, padre, ¿no?
¿Qué es lo que habría hecho Jesús en el monte de Getsemaní? Padre, si se puede, o sea, si que sea tu voluntad. La verdad, yo te dejo saber que yo no quisiera, pero si es tu voluntad, o sea, pero como tú digas, si a ti te place, pasa de mí esta copa. En cambio, este hijo dice: papá, dámelo. Entonces, da a entender como si fuera el padre el que le debiera algo a él. Pero deja ver también que este hijo no quería a su papá, él quería las posesiones del papá, él quería las comodidades, él quería el prestigio, él quería sentir el poder de lo que se sentía tener todas esas cosas que tenía el papá. Yo quiero sentir lo que se siente ser como tú. Quiero llegar y tener dinero. Yo quiero tener dinero y poderlo gastar. Pero eso es querer las posesiones del padre, pero no al padre. Entonces el hijo no lo quería, en realidad. Decía: otra vez, ¿ahora qué me va a decir? ¿Con qué me va a salir el viejo ahora? No, ¿cuál es la cantaleta del día? ¿Qué me va a decir? Entonces el padre se ve ante una disyuntiva. Y ¿ustedes qué hubieran hecho si un hijo les dice: dame eso? No le dicen: no. Entonces yo digo: pues me trabaja, es decir, cuando llegue el momento te lo voy a dar, pero mientras tanto, de verdad, súfrela, porque esta cosa eso es sufrir, a mí me costó, ¿no? ¿Cómo así que dame? Entonces, en el tiempo antiguo, el nombre y el prestigio de las personas estaban ligadas a las propiedades y a las riquezas. Muy diferente de ahora, ¿no? En el tiempo antiguo, el nombre y el prestigio de las personas estaban unidos a las propiedades y las riquezas. Todo el trabajo de la vida del papá eran sus tierras, sus empleados y lo que había luchado. Y el papá sabía que un día ya no iba a ser de él, eso sí lo tenía muy claro. Pero por lo menos el papá pensaba: espérese a que me muera, ¿sí? Como diría cualquier papá, o sea, yo sé que todo eso es tuyo, pero mientras yo me muero, déjame disfrutarlo, porque al final yo lo trabajé. Y todo va a ser tuyo en tu momento, ¿no? En tu momento lo vas a tener. Porque para todo hay un tiempo. Para todo hay un tiempo. Y no hay nada más bonito para un papá que dejarle un buen legado a los hijos. Eso sí, no lo pongamos en duda. Pero esa petición del hijo es como decirle: papá, dámelo ya. O sea, no esperemos a que te mueras, dámelo ya. Y ese es el trabajo del papá, el esfuerzo. Eran, en otras palabras, como decir: papá, ¿por qué? Muérete de una vez y me lo das, de verdad. Era otra forma de decirle: papá, de verdad, ya como que no, hasta aquí, o sea, ¿para qué esperamos? O sea, si te vas a morir en 5 años, de una vez salgamos de eso, ¿no? Era otra forma de decirlo. Entonces, cuando el papá dijo eso, dijo: bueno, ese es el momento de tomar una decisión. Y el papá tuvo un corazón misericordioso y bondadoso, ¿no? Yo no sé qué hubieran hecho ustedes en el lugar del padre. Yo ni lo pensemos. Dejémoslo ahí. Entonces el papá dice: listo, está bien, se los voy a dar. Entonces repartió a cada hijo lo que le correspondía. Eso dice la palabra. En el tiempo antiguo, también, al hijo mayor le tocaba una doble porción que a los otros hermanos. ¿Sí sabían eso? Al primogénito. Entonces, si este papá tenía 2 hijos, entonces al menor le iba a tocar la mitad de lo que le tocaba al hijo mayor. Luego el hijo mayor era doblemente rico. Entonces el papá decidir dar la herencia de su vida era como si hubiera de una vez partido su vida en 2. Como hubiera dicho: ¿sabe qué? Ya, aquí yo como que dejo de existir, ya como que me borro el mapa, yo sigo trabajando, pero la verdad es que ya no me queda nada. Incluso el papá, por amor a sus hijos, estaba entregando su prestigio y su nombre, todo por lo que él había trabajado. ¿Y sabe quién? Ya. ¿Qué es lo que nos hace pensar ese hijo menor?
Primero, pensamientos acerca del hijo menor. Y el que se siente identificado, que yo me sentí muy identificado con casi todas, por favor deje que el Espíritu de Dios le hable en esta mañana. El hijo menor es el que se queda. El hijo mayor es el que, el menor es el que se va. El menor. Y el mayor se queda. Pero la historia, se gasta más tiempo en la historia hablando del menor, de cómo se va y deja todo. Entonces, hay pensamientos acerca de lo del hijo menor. Primero, lo que yo pienso es que el hijo menor estaba buscando una libertad que no tenía en la casa. Él quería irse. Él quería irse a una tierra extraña, donde nadie lo conociera. Él no se sentía libre y pensaba que la libertad que estaba buscando se basaba en quebrantar todas esas cosas y esos mandamientos que el papá le decía y que no podía hacer en la casa. Él dice, no, yo me voy y ahora sí me acabo con todo. Yo ya estoy harto de estar acá, de verdad. Quiero mi plata y quiero ir y quiero, mejor dicho, fundirme. Trago, ¿no? Mujeres, prostitutas, como dice la palabra. Si hubiera habido drogas, seguramente lo hice. Yo voy a romperme la cabeza contra el mundo. Estoy cansado, para eso tengo plata. Él estaba harto de vivir en la casa, estaba harto de vivir en reglas. Estaba queriendo vivir en una falsa libertad. Él quería ponerse sus propias reglas. Pero esto, amados hermanos, es un modelo de rebeldía. Ignorar los preceptos de Dios abiertamente es rebeldía. Eso es querer que tú y yo seamos como dioses y nosotros querer determinar qué es lo bueno y qué es lo malo. Que ese fue parte del pecado original también. Cuando el hombre dijo, no, yo quiero decidir por mí mismo, ya no quiero que me digas qué más, o sea, yo digo qué es lo que está bien. Si me parece está romperme la cabeza, yo me la rompo y ya. Eso lo quería el hijo, ya no quería más el papá. Muérete, viejo, dame la plata y me voy. El segundo pensamiento es que no solamente quería irse libre, sentirse libre porque se sentía atrapado, era que también deseaba escapar de la vigilancia del padre. Era algo así como esconderse de su presencia, era huir. Él quería vivir una manera ignorándolo, de tal manera que él pensaba que tal vez si el papá no lo veía, entonces él iba a poder hacer lo que iba a querer hacer. Él pensaba que si él no veía tampoco a su papá, no iba a pasar nada. Era como cuando uno lo está buscando y uno cierra los ojos y no cree que no lo van a encontrar, porque no cierra los ojos. Entonces el hijo estaba haciendo eso, como el avestruz mete la cabeza en la tierra para que no la vean, pero se le ve todo ese chorro del cuerpo que tiene, ¿no? Pero la verdad es que el hijo pródigo quería hacer eso, quería irse a un lugar donde decía, no, si yo no veo a mi papá, él no me ve. Pero hay una cosa tan cierta, y es que el Padre que está en los cielos, no importa dónde corramos, Él sí nos ve. Y hay una cosa tan especial acerca del secreto, y es que Dios galardona el secreto. Prueba de eso es lo que hacemos hoy en día. Si hay ejecutivos, si hay empresarios, son personas que en secreto, en una universidad, donde nadie los ve, donde nadie le importa, se han preparado y cuando llega el momento dan el paso adelante y están preparados. Reciben el galardón de lo que han hecho en secreto, de lo que han hecho en privado, donde nadie les ve. Ahí. Ayer Hernandito estuvimos enseñando en la casa de él y me mostró un manual así de gordo para hacer realtor, ¿no? Porque parte de todas las cosas que ha estudiado Hernandito, entonces también está estudiando, no contento con y lo hace sentir uno mal. Entonces dice, no, yo tengo licencia para eso, tengo licencia para eso, tengo licencia para eso, tengo licencia para eso. Y uno dice, pero ¿a qué horas? En secreto. Callado, llegué. Y dice, no, vale, no he tenido tiempo, es que he estado muy ocupado, tengo que trabajar aquí y allá. Y llega y hace oficio, ¿no? Porque tu esposa está en Cartagena ahora. Está cuidando la casa solo, limpia perros solo, no. Esto yo no cabía ni la sombra. Menos mal el apartamento chiquito. Entonces, este hijo pensaba que si el papá no lo veía, todo iba a estar bien. Si mi papá no me ve, me puedo romper la cabeza contra el mundo
y nadie se va a enterar. Pero ojo que Dios sí se da cuenta de cada cosa que hacemos en lo secreto. Dios sí lo ve y Dios galardona. Luego cuando vemos el resultado de lo que hacemos nos damos cuenta, uy, esto es lo que estaba haciendo mal, porque estoy comiendo un fruto amargo de lo que estaba haciendo. Lo que él quería también era ignorar, de alguna manera, si trasladamos esa figura de ese hijo a nuestras vidas, es como si nosotros quisiéramos ignorar la omnisciencia de Dios y la omnipresencia de Dios, cuando Dios sí todo lo sabe y todo lo ve. Cuando nosotros huimos de su presencia y pensamos que aquí no nos va a ver, nos estamos engañando. Sinceramente, nos estamos engañando. Porque ahí en la palabra dice, ¿a dónde huiré? ¿A dónde escaparé si me fuera a los montes? Si me fuera a lo profundo de la tierra, si me metiera en el hoyo más profundo. Allí tú estás. Allí tú me encuentras. Otro pensamiento acerca de él es que no creía en el papá. Imagínese eso. Qué rebeldía. Pensaba que su herencia, la que le correspondía a él, iba a estar mejor en sus manos que en las de su papá. Y le dijo, ¿sabes qué, viejo? Yo sé que tú has trabajado mucho, yo sé que tú eres un duro manejando tus cosas, pero yo creo que voy a hacer lo mejor que tú. Entonces dame, porque me voy. Entonces, no solamente pensaba que su herencia estaría mejor en sus manos, sino que ya también su corazón estaba lejos del corazón de su padre. Y el otro punto acerca de este hijo era que era muy orgulloso. Tenía un concepto de sí mismo tan grande que él dijo, no, yo voy a estar mejor. O sea, pensaba que iba a estar mejor sin el papá que estando con él. Dijo, no, yo me voy para tal lugar y ahí sí de verdad, voy a vivir como yo quiero. Y sin reglas, y que sin nadie me diga nada. Mi herencia en mis propias manos va a tener un mejor fruto que si la tuviera mi papá. Y pocas cosas son tan destructivas para el carácter de las personas que el orgullo y la autosuficiencia. Eso me hace pensar, como por ejemplo el pastor César, que tiene una empresa, ¿no? Tú eres en la empresa, ¿qué papel tienes? Eres el CEO, Chief Executive Officer, ¿no? ¿Algo así? ¿O así es? Así es. Entonces viene de pronto uno de tus hijos y te dice, papá, me voy a comprar unos bonos en Nigeria. Y tú dices, hombre, pero ¿de verdad? O sea, yo que he trabajado 40 años en esta, ¿de verdad vas a ir allá? Allá no hay nada que hacer. No, que allá yo hice y como que te ignoran y dicen, no, pero tú le dices, pero hombre, haz un estudio. No me importa. ¿De dónde sale ese dinero? No, eso no es problema tuyo porque yo allá negocio con quién. Pero ¿cómo así? Los negocios no se hacen así. Y tus hijos te dicen, no, es que no me importa, o sea, dame la plata ya, que me voy a hacer negocios, por el mundo. Y tú le dices, pero un momento, los negocios no se hacen así, de verdad. Los negocios no se hacen así. Tú tienes que primero ir, ver, explorar, espiar, mirar cómo se comporta el mercado, ¿no? Pero ¿por qué así? Y el hijo dice, no, a mí no me importa, dame la plata que me voy a comprar bonos a Haití, ¿no? Uno dice, pero no puede ser posible. Y eso es exactamente lo que todos los días hacemos con Dios. Todos los días. Exactamente, ni más ni menos. Cuando agarramos nuestras cosas y decimos, ¿sabes qué? Dios me va a hacer negocio. Me va a hacer esto aquí y ni siquiera le preguntamos, Señor, ¿será que eso es lo que tú sí quieres? ¿Será que la manera de hacer este trabajo es honesto? ¿Será que esta forma de hacer el negocio es honesto, es limpio, no es como turbulento? ¿O será que esta persona con la que va a trabajar, con la que va a hacer partnership, será que está bien?
¿Será que este trabajo donde voy a entrar va a comprometer mis valores, mi moral? No. Lo que salimos corriendo es detrás del dinero. Y le decimos: Dios, dame dinero. De verdad, dame dinero. De verdad, gracias por todo lo que me has dado. Sí, muy lindo, pero dame dinero. O sea, de verdad lo que yo quiero es dinero. Quiero sentirme como tú. Quiero sentirme Dios. Quiero sentirme Dios para decir: ¿cuánto vale eso? Bueno, lo compro de una vez. ¿Cuánto vale ese barco? 1 millón, venga, dame 2. Así nos queremos sentir, como un Dios al que nada le pesa, que nada le importa. Como un Dios pagano que no conoce de reglas, que no conoce de límites. Cuando Dios a nosotros nos ha dado los límites para amarnos y para cuidarnos y para formar el carácter. El orgullo y la autosuficiencia llevaron a esta persona a pensar que papá no le servía para nada. Y nosotros a Dios lo hemos tratado muchas veces así. Muchas veces. Es más, ni siquiera en el trabajo, en el día a día, en las cosas que hacemos, en las cosas que decimos, en las actitudes. Y Dios dice como papá: ¿y yo? ¿Y yo qué? Sin embargo, Dios se comporta como ese papá que muestran ahí, que Él dice: está bien, tómalo. Si es tanto lo que lo quieres hacer, si es tanto lo que dices que tómalo, de verdad. Y yo les digo, pocas cosas tan dolorosas que lo abandonen a uno a su propia suerte, como hijo. Pocas cosas, porque uno cree que se las sabe todas. Y ese trasegar, que es como un suspiro, como una hierba de la mañana que florece y por la tarde se marchita, y dice la palabra que es la vida, es tan corta. Y nosotros nunca dejamos de aprender, para todo. Para aquellos que hasta ahora son hijos, algún día cuando sean papás lo van a entender, porque los hijos son como unas pequeñas personitas que todo el tiempo están como golpeándose con las cosas. Están caminando aquí. Y uno les dice: hijito, pero ten cuidado. No, papá, que es que yo no sé qué. Oye, que eso. No. Mi amor, de verdad. Eso no es así. No puedes estarte dando por tumbos por la vida por siempre. Hay que pensar bien las cosas. Y Dios nos pone estos espejos para hablarnos, para decirnos: sin mí, nada podéis hacer. Porque no existe ningún bien que nosotros podamos hacer en esta tierra que a Dios lo impresione. Nada. ¿Cuánto dinero puedes llegar a amasar para que lo impresiones si eres el dueño del oro y de la plata? O sea, ¿de verdad crees que se trata de dinero? ¿De verdad crees que se trata de poder? Solo una cosa Dios espera de nosotros como hijos: es que seamos obedientes, que seamos atentos a escuchar y seamos atentos a actuar, que dejemos de un lado nuestro orgullo, nuestro afán por la autosuficiencia. Dios es como ese padre que dice: está bien, pero dentro de sí dice: ¿qué va a hacer de él? ¿Qué va a hacer de él? El padre definitivamente no es como nosotros, porque nosotros como papá hubiéramos hecho otra cosa. Entonces la condición de ese hijo que se fue, ese hijo menor, se convirtió en una condición de apartamiento y de distancia. Si lo aplicamos hacia nosotros, cada vez que somos independientes, nos estamos apartando y poniendo una distancia de Dios. El estado de ese hijo era un estado de dispendio y de derroche.
es que no se demoró mucho en decir esta historia que ya se le va a acabar la plata. O sea, creo que lo dijo en 3 renglones. No, en uno lo dijo. Como que se fue y el siguiente renglón y se le acabó la plata. O sea, fue así. No le duró nada. Más se demoró contando que el papá y que los hijos y que yo no sé qué y que se fue y que apacentando cerdos y que yo no sé qué. Porque todo lo que él quería se le fue así. Esas ganancias, esas posesiones y esa apariencia, nada. Alcanzó también un estado de miseria y de necedad. Miren a dónde lleva el orgullo y miren a dónde llega la autosuficiencia. También llegó a un estado, el estado más vil de servilismo. Yo les digo por qué. Porque él llegó al trabajo más denigrante que podían considerar los judíos en esa época, que es cuidar cerdos. El cerdo es el animal más abominable para ellos en esa época, así lo era. Como que un animal sucio, el cerdo, para eso fuimos ya. Y todavía lo es. Entonces ahora imagínense uno de estos cuidando los cerdos, 1, y 2, queriendo comer la comida de los cerdos porque nadie le daba comida, no tenía con qué comer. Entonces, ¿a qué punto llegó? Se fue tanto en pos de sus propios deseos que terminó siendo esclavo de ellos. Y muchas veces la libertad que nosotros estamos autoproclamando que queremos, en realidad se convierte en cadenas para nosotros. Nosotros no sabemos lo que es la libertad, porque el Señor nos libró de esas cadenas. Precisamente de las cadenas de la autosuficiencia y del orgullo es que Jesús nos vino a sacar de la muerte. Porque el papá dijo, cuando regresó el hijo estaba muerto. Eso quiere decir que el día que salió de la casa, para el papá, ese muchacho se murió. Él dijo, ya, no lo voy a volver a ver. Se me murió mi muchacho, apenas tenía 2. El 50% del corazón se murió. Ese muchacho buscaba una libertad que no sabía lo que en realidad era. Y terminó más atado de lo que él imaginaba, al punto que terminó siendo el esclavo más vil que se puede imaginar. Que el estado también al que podemos llegar a causa del orgullo y de la autosuficiencia, échenle ojo a eso que me pareció muy interesante, es un estado de perpetua insatisfacción. Nada nos llena. Nada nos suple, nada nos alcanza. Un amigo compuso una canción una vez y la canción no lo olvido mucho, no la puedo olvidar, un par de versos porque me parece muy curioso. Dice la canción: quiere ser un pétalo de Dios traído de Japón y nunca es suficiente, nada. O sea, lo más extraño, lo más exótico, lo más imposible de lograr. O sea, así se dan cuenta, hasta las mismas frases y palabras como que no tienen sentido. Pero así que no tiene sentido, eso tampoco es suficiente. O sea, lo más extraño, lo más estrambótico, el carro más loco, los zapatos, ¿no? Salud. No hay nada que te llene. No hay posesión, no hay riqueza, no hay comida, no hay lujuria, no hay mujeres que llenen, que satisfagan. Entonces no, tiene que haber más, tiene que haber más, tiene que haber más allá afuera en los mercados, tiene que haber más afuera allá en los expendios de droga, tiene que haber otra que me lleve más lejos. O una fiesta, tiene que haber una fiesta todavía más loca. O a veces, después de haber estado con una mujer, dijo, no, con 2, no, con 3, no, definitivamente está con 8, la satisfacción real. Pero esos muchachos somos tú y yo, porque nada nos llena. Queremos correr en pos de nuestros propios deseos y nunca vamos a ser satisfechos.
seguir con la historia, vamos a hablar un momento del hijo mayor. Ya vimos que el hijo mayor es una persona estricta porque se quedó ahí en la casa trabajando, ¿no? Tenía el doble de lo que tenía su hermano, pero él decía: no, voy a seguir aquí juicioso, porque eso se va a poner mejor. Entonces era como rígido, era obediente, pero era malhumorado también. El hijo mayor cometió un pecado muy particular, porque aquí también todos podemos entrar, ojo, porque tampoco es necesario ir a romperse la cabeza. Esa es otra persona que ha estado continuamente con el Padre, ha disfrutado del apoyo, ha disfrutado de la autoridad, pero asimismo carecen de misericordia con los demás porque no han conocido el sufrimiento, porque lo han tenido todo, no les importa. Tranquilo, un cerdo, ¿cómo le va a partir un becerro más grande? O sea, ¿cómo así? De malas. Si se fue de malas, es más, sáquemelo de aquí, que ese man ya se murió para mí también. Eso es lo que hubiera dicho el hermano. De hecho fue lo que hizo, porque él no quería entrar, no lo quería ni ver. Pero ¿yo qué voy a hacer allá compartiendo con ese señor? De verdad. Al acostumbrarnos a las cosas de Dios, a la misericordia de Dios, porque ojo, cada cosa que nosotros tenemos es misericordia de Dios, porque Dios nos ha placido ponernos en el lugar donde estamos, porque bien podríamos estar debajo de un puente. Sin la gracia de Dios, ni les digo dónde podríamos estar. Podríamos estar arrastrándonos como el peor de los cerdos. Este hombre tenía un corazón duro, también estaba lleno de orgullo y de vanagloria, porque nunca se fue de la casa del papá. Sin embargo, nunca había trabajado nada y ya todo era de él. Y lo curioso es que tampoco disfrutaba lo que tenía, porque dice: pero papá, ha llegado este tu hijo, ¿no? Dice la palabra, y le has matado un becerro grande y a mí no me has dado ni un cabrito. Cuando yo leí eso, ¿lo tienes ahí? Del cabrito, ese es buenísimo, ese me encanta. ¿Y el que sigue dice el cabrito o no? Entonces el anterior, ese. Y aquí tantos años te sirvo no habiéndote desobedecido jamás y nunca me has dado ni un cabrito para gozar. Yo, qué descarado es. Tiene el doble de lo que tenía el hermano. Y no solamente tenía el doble, sino que además vivía en la casa del papá. El papá, ¿qué papá no le va a decir al hijo: ¿quieres un becerro? Agárralo, si quieres. Vamos a pelear por un becerro, de verdad, por un cabrito. Dale, saca 15, ¿no? Este es el hijo que sin irse de la casa también se fue. Ese es el hijo que estaba pensando: no, aquí ya todo esto es mío, pero yo en realidad no quiero gastar nada porque no, prefiero como acaparar así y que todo sea mío. Y todavía tiene el descaro de decirle: papá, que no me has dado. Yo decía: pero hombre, a él ya le dieron el doble. ¿Cómo es posible que sea así? ¿Cómo es posible que sea así con su hermano, con su propia sangre? Ahora, ¿cuánto más nosotros que tenemos hermanos en la fe que también sufren por muchas cosas? Es más, ni siquiera hermanos en la fe, hay gente afuera que no conoce del amor de Dios y está sufriendo. Y nosotros tenemos una porción más grande que le podemos dar, una palabra de aliento. No se trata de dinero, porque si la palabra de Dios no es dinero. Cuando vino aquí, cuando dice la palabra que venía aquí a comprar la profecía, el profeta, no sé, el Nuevo Testamento, el tipo le dice: púdrase usted con su dinero, porque es que esto no es de plata, eso es poder. El reino es poder, el reino es violencia, y solo los violentos lo arrebatan. Se me fue el hilo por donde iba. El hecho es que ese hijo
representa la persona que nunca se fue, pero en realidad que nunca estuvo. Y se acostumbró a tenerlo todo. Me hace pensar cuando uno es hijo y ve que el papá le da a uno todo y dice, pero ¿por qué no me das algo de verdad bueno? De verdad bueno. ¿Tú qué tienes? Entonces uno piensa, pero es que el papá, cuando el papá da un regalo, no es que el papá se lo regalen tampoco. El papá ha trabajado por comprar las cosas, ¿no? En nuestra sociedad moderna la única forma para representar el esfuerzo es con dinero, ¿no? No es que uno en realidad, hijo, te quiero tanto, te voy a dar mi músculo, el bíceps izquierdo, que este es, yo no soy zurdo, pero mira, más adelante te doy el derecho, ¿no? No, aquí el esfuerzo, el trabajo se recompensa en dinero. Y tú dices, no, eso me costó tanto, mira, te amo tanto, te voy a dar esto, eso me costó a mí. Quiero que tú lo valores. Pero a veces los hijos dicen, pues no he comprado el del año, que me compré el del año pasado. Ahí está pintado. Es porque estamos acostumbrados a que Dios nos da tantas cosas, y cuando nos dice, te voy a bendecir con esto, tú dices, Señor, pero tan poquito, de verdad. Y es parecido a lo que hemos hablado hace unos meses, hace un mes y medio, cuando el Señor nos dio el regalo más grande que nos podía dar, que era su propio Hijo, y es la salvación. Y nosotros pensamos que es una cosa tan barata, como que Jesús vino y se entregó y murió en una cruz clavada, como que, ay, no, otra vez con ese cuento. Es el regalo más grande de la humanidad. Es la razón por la cual estamos aquí. Y para nosotros como que, de verdad, otra vez, please. ¿Dónde está la casa? ¿Dónde están los bienes? ¿Dónde están las mujeres? ¿De verdad? Nosotros damos por sentadas tantas cosas de Dios que ya nos ha dado, y menospreciamos todo lo demás, aún el aire que respiramos, el aliento que tenemos, la buena ropa que nos ponemos, la oportunidad de estar acá, la oportunidad de tener un carro, la oportunidad de movernos, la oportunidad de pensar, la oportunidad de ser autónomos en nuestros trabajos, porque Dios nos ha dado un don. Dios nos ha dado un don para movernos. Dios nos ha dado un don para trabajar y para producir. Mi don es muy relacionado con la música, y yo trato de sacarle el provecho a ese don de la mejor manera que puedo. Ahora siento que el Señor me está dando el don con la palabra. Pero ese don es una cosa que tú desarrollas, y el Señor te dice, mira, te regalo este don, sácale el jugo. Y eso es lo que es, todo eso viene de Dios. Y nosotros decimos, de verdad, tan poquito me has dado. No, tú el que le has sacado poco provecho a lo que Dios te ha dado. Porque tú puedes ser como ese hermano mayor que tiene el doble y dices, ya no le mato un cabrito a mi hermano ese, al señor ese, no. Pero ahora para mí entra al escenario lo que es el protagonista principal de la historia. Porque el papá puede haber dicho, ve, ¿qué tal este? O sea, no ha trabajado por ese becerro, yo lo puse y todavía se pone bravo. ¿Cuál es el problema? Es que es su hermano. Y si no le gustó, papá no le dijo eso, porque le pudo haber dicho esto. ¿Qué hubiera hecho usted en su lugar? ¿Qué hubiera hecho usted en el lugar del papá? Cuando usted ve que están celebrando el hijo y el otro se queda ahí, ¿no? Tú que tienes 4 hijos, que estás celebrando que nació Luca, y está otro afuera de eso. Eso parte el corazón. Eso parte el corazón de verdad. ¿Cómo es posible que un hijo le dé la espalda a un papá y a un hermano? Y eso fue lo que pasó, porque todos estaban mal, estaban centrados en las posesiones, estaban concentrados, no veían el papá y no veían el amor. Sin embargo, el papá, aquí trata de unir las historias. El papá un día ve que viene el hijo menor después de haber alimentado cerdos, seguramente viene descalzo, no quiero decir ni cómo olía, ustedes imagínense, huele a
basura, huele a tigre de bengala, sí. Tiene aliento gitano. O huele a la joroba del camello. ¿Ya saben lo que huele a la joroba del cabello? A la cola de la ave. Entonces, así olía ese muchacho. Y la palabra dice que el papá lo vio a lo lejos. Es que ni siquiera fue que llegó así harapiento, con el pelo largo, barbado, así todo desencajado, yo no sé, seguramente perdió todos los kilos posibles, estaba en los huesos seco. Y como que de una forma que nadie lo puede reconocer. No. Él estaba, porque él pudo haberlo hecho, llegar hasta la casa de Silé, y ya lo tenía preparado. La palabra dice ahí, en la historia dice, él dijo, ay, y en la casa de papá tantos siervos que hay. Me levantaré y le diré a mi papá, ¿sabes qué? He pecado contra el cielo y contra ti, porque te deseé la muerte, porque quise vivir sin ti. Y ya me di cuenta que vivir sin ti no es posible. Ese hijo es como nosotros, que deberíamos decir, Señor, vivir sin ti no es posible. No es posible. No hace falta ir y no hace falta darme la cabeza contra el mundo y romperme para darme cuenta que sin ti no es posible. Necesito de tu guía, necesito de tu sabiduría, necesito de tu abrazo, necesito de tus palabras. ¿Qué hubieran hecho ustedes, papás, si fueran ese padre? Yo no sé qué hubiera hecho, yo no quiero ni pensar, porque a veces yo soy muy bravo, yo lo admito, y a veces tiendo a ser muy estricto con mi hijo, pero este padre no. Este padre ve el hijo a lo lejos y lo reconoce. Yo no quiero pensar cuántos kilos perdió ese muchacho. Perdónenme la palabra, pero cuán jodido estaba, no lo puedo imaginar. Pero el papá dice, ese es. Y tuvo que salir corriendo el papá. El hijo no alcanzó a llegar. No alcanzó a llegar, el papá se fue y lo cubrió de besos. El hijo ya tenía el discurso preparado, porque le dijo, mira papá, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no merezco ser llamado tu hijo. Más bien hazme como uno de tus jornaleros. O sea, hasta el más barato de los empleados vive como un rey al lado como yo estoy viviendo. Hasta el que tiene la labor más simple vive mucho mejor. Yo quiero ser como él. Y cuando llegó el hijo, el papá lo abrazó y el hijo dijo, ya le tengo el discurso porque lo tengo preparado. Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Y miremos ese versículo porque no lo quiero matar. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Y que sigue el que dice. Y el papá dijo, ya. No dijo lo demás. Papá ni lo dejó. Papá no le importó. Papá se le tiró el cuello y lo besó. ¿Ustedes creen que el papá le importó lo que olía ese muchacho? Papá no le importó. Él decía, es mi muchacho. Y lo abrazó. Se lo llevó para la casa. Dijo, no, hágame el favor y me trae las mejores sandalias. Quiero el mejor vestido. Quiero el anillo. El anillo es autoridad. El vestido es realeza con sus sandalias. De estar cuidando a los cerdos un día, el otro día estaba vestido como príncipe. Y otra vez en vestido con la autoridad del papá. El papá le dijo, tú eres de acá. Y le puso el anillo. La gente ve a lo lejos el anillo y dice, él es el hijo. Y damos un paso atrás, porque él es el hijo.
No es un simple jornalero, Él es el Hijo. El papá ve por encima de la inmundicia. Y Él como papá puede mirarnos a cada uno en esta mañana y ver más allá del pecado en el que hemos caminado. Y puede llevarnos a mirar hasta la necesidad por la cual hemos pasado. Porque Dios es papá. Y cuando el otro hijo se rehúsa a entrar, el papá le dice, pero por favor entra. No dice como uno haría, ahora no, por favor ven, que tu hermano estaba perdido y lo hemos recuperado. Y luego cuando dice, mira, tu hermano estaba muerto y ha resucitado. Ese es un relato que nos reta a nosotros. Primero, como hijos, y nos demuestra el amor de Dios con nosotros. La palabra dice que cuando el hijo venía, él tenía miedo. Y decía, no, este banco cuando me va a levantar, ¿no? Y con razón. Porque es que nosotros tenemos la imagen de que el Padre que está en los cielos es como el Padre terrenal que hemos conocido. Y eso es algo normal que tendemos a asociar, porque la primera figura de hombre que conocemos son nuestros papás, nuestro padre, y la primera figura de mujer es nuestra madre. Entonces cuando nos dicen que Dios es Padre, lo primero que pensamos, Dios es como mi papá. Y este relato es para decirnos, yo no soy como tu papá. Yo soy más grande que tu papá. Porque la tierra donde estás pisando es mía. Y la plenitud es mía. Las estrellas que suben las hice yo. Lo único que yo quiero de ti es tu corazón. No quiero nada más. No me presiona nada más. En la palabra dice, en Proverbios, que el hijo necio es una vergüenza para el padre. Y es una vergüenza para aquella que lo dio a luz, el hijo necio. Cuando Jesús bajó a las aguas a que Juan el Bautista lo bautizara, el cielo se abrió. Y se oyó una voz que dijo, este es mi hijo. El padre sacó el pecho y dijo, este es mi hijo. En este me complazco yo. Este sí me representa, porque este sí hace lo que yo digo. Y no era un rey, aunque fue rey. No era un príncipe de posesiones. No era un militar como es lo que ellos esperaban que les trajera de libertad. Caminó como cualquiera de nosotros. Pero la obediencia con la que él caminó lo llevó a tener un nombre que es sobre todo nombre. No existe un nombre que se mencione en la tierra como su nombre. De nadie pueden decir que es príncipe de paz, admirable, consejero, Dios fuerte y grande. Ese es nuestro Padre, y ese es Jesús, su Hijo también. Pero Dios Padre no es como nuestro papá. Dios Padre no es la persona que dice, te equivocaste, no te quiero ver, ni me hables. Dios Padre es el que está esperando que tú te des cuenta de tu error y digas, de verdad que metí la pata. Y el orgullo y mi falta de perdón no me llevan a ningún lado. Papá, perdóname. De verdad, perdóname, papá, porque eso es pecado contra el cielo y contra ti, porque Dios te puso para mí también.
Dios está esperando eso. Y en el momento en el que dices, no, sí, papá, solamente que tú digas las palabras y tienes a Dios tirado en tu cuello diciéndote, ven, porque no hay nada que deseo más que tenerte conmigo en la casa. No hay nada más. No hay más delicioso para mí que tenerte, porque por ti tengo todo esto. Para ti lo he trabajado. La tierra es en plenitud y el mundo y los que en él habitan somos de él, pero también nos pertenece. La tierra es nuestra, pero en realidad lo que él quiere es a nosotros, y quiere que nosotros lo queramos a él. Él espera que nosotros lo amemos a él. Son 3 personajes. Pero a propósito del Día del Padre, que nos sirva como reflexión acerca de ser hijos, pero también a ser padres, acerca de cómo amar a nuestros hijos, a no poner los obstáculos para el amor, que aún a pesar de los errores, todo obedece a una necesidad. A veces cuando uno está pequeño, el bebé está llorando, yo me desesperaba y me ponía bravo. Mi esposa me decía, pero espérate, que si está llorando es que algo le pasa, averigüemos qué es lo que le está pasando. Porque si no puede hablar, y como no puede hablar, pues no podemos saber, tenemos que averiguar qué es lo que le está pasando, porque claramente no en vano llora, por algo está llorando. Y nosotros somos así, lloramos. Y como padres, nosotros tenemos que entender también cuál es el clamor de nuestros hijos y poder ver más allá de la falta y ver directamente al corazón y ver cuál es la necesidad de nuestros hijos. El protagonista de esta historia, como lo decía en un principio, es el padre y su corazón. Y la misma invitación que él ha extendido para las personas que no lo conocen es la misma invitación que nos hace en esta mañana, y es acercarnos a él para que podamos recibir todos sus beneficios. Cuanto más lejos estemos, vamos a perder beneficios, así como lo dice el Hijo. Pero el Señor nos quiere tener ahí. Y cualquiera que sea la cosa, el área de la vida, de tu vida que Dios te está mostrando que te debes arrepentir en esta mañana, hazlo. El arrepentimiento del Hijo consta de diferentes partes. Primero, reconocer, luego tomar una decisión y luego actuar. Él dijo, en la casa de mi padre. Luego dice, me levantaré e iré. 3-0, se levantó y fue. Esta mañana el corazón del Padre se está revelando para nosotros. Él no tiene condiciones para nosotros. Solamente está esperando que nos acerquemos a Él como hijos, para que lo amemos, porque de verdad todo lo que tenemos, sin excepción, se lo debemos a Él. Y si alguna vez lo han pensado, también Él es digno de nuestro agradecimiento. No solamente de nuestro amor, sino de nuestro agradecimiento. Y darle las gracias por su gracia y por misericordia, por estar donde estamos en esta mañana. Señor, yo quiero darte gracias por tu palabra. Gracias porque tu palabra es viva y eficaz. Tu palabra es más cortante que una espada de 2 filos. Tu palabra es un arma que penetra y rompe
y llega profundo hasta las coyunturas y los tuétanos, donde nadie más puede llegar, ahí llegas. Yo quiero darte gracias, papá, porque aún a pesar de la lejanía en la que hemos caminado, tú siempre nos has visto y nos has esperado. Yo quiero darte gracias, papá, por todas las cosas que he recibido de tu mano y aún las que no he recibido, porque sé que hay un propósito y hay un tiempo para cada cosa. Yo quiero darte gracias por ese amor infinito que tú has derramado por mí y por cada una de las personas que están en este lugar. Es gracia sobre gracia sobre gracia, que abunda y sobreabunda y sobreabunda. Ese es tu amor y ese es tu corazón. Aun cuando nosotros quisiéramos irnos detrás de nuestros propios deseos y a veces desear no haberte conocido para poder hacer lo que queremos. A veces cuando con nuestros actos y con nuestras palabras te negamos y fingimos nunca haberte conocido. Gracias porque tú has estado ahí en los momentos de soledad y de tristeza, que tú has estado en los lugares donde nosotros nos hemos revolcado en nuestra inmundicia, en nuestra maldad. Tú has estado ahí esperándonos aún cuando nosotros nos encadenamos en nuestros propios pecados, pero tú solamente esperas que nosotros digamos: Padre, pecado contra el cielo y contra ti. Entonces el corazón del Padre se va a desbordar hacia tu vida. Y el corazón del Padre se está derramando en esta mañana sobre todos nosotros, porque Él es papá. Él es papá. Él conoce nuestro sufrimiento, Él conoce nuestras luchas, Él conoce nuestros errores. Pero Él, que nunca se va a parecer a nuestro papá terrenal, Él tiene los brazos extendidos y está esperando que vengamos a Él y decirnos: te amo, te amo. No importa dónde hayas estado, yo te amo. Y que nosotros le digamos: yo te amo, papá, te amo, Padre, te amo, papá. Quiero estar eternamente contigo, quiero caminar de tu mano, quiero disfrutar de todas las cosas que tú tienes para mí, pero las quiero contigo, porque sin ti nada deseo en la tierra. Sin ti no hay nada. Tú eres todo lo que yo deseo para mí. Eres todo lo que deseo para mi vida, eres todo lo que deseo para mi casa. Tú, Señor, eres todo lo que deseo para mis hijos. Tú, papá, eres todo lo que deseo para mi generación, la generación que viene después de mi hijo, que viene después de mis hijos. Mis hijos, mis nietos, tú, Señor, eres todo lo que yo quiero para ellos, porque fuera de ti no hay nada, no hay nada, no hay nada. Gracias por tu amor, gracias por tu misericordia, gracias por tu gracia, porque es maravillosa. Y en este día tan particular que se habla del Día del Padre, a ti, papá, queremos decirte gracias. Gracias. Porque tú has sido bueno. Tú has sido bueno con nosotros. A pesar de nuestra maldad, a pesar de ignorarte, a pesar de ser altaneros y orgullosos, tú has sido bueno.
Gracias, papá, por tu presencia. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Digamos todos gracias.